por varias razones. Fue muy interesante por varias razones. Una fue el formato, ¿no? Este artículo fue publicado en formato interactivo, ¿no? Que fue una decisión muy acertada porque el tema se presta mucho, ¿no? a esta interactividad, porque si ustedes no están familiarizados con el concepto de autómata celular, ¿no? y luego con el tema de redes neuronales, ¿no? Realmente esta descripción pues tal vez no dice mucho, ¿no? O realmente no dice nada, ¿no? De qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es un autómata celular neuronal? Entonces, voy a ponerles la versión digital del artículo. Aquí ya pueden ver, ¿ya cambió la pantalla o están viendo la presentación? Por el momento estamos viendo la presentación. La presentación, permítame. Ok, ahí deberían ver como un puntito, un play y unos emojis, si lo ven. Ahora sí. Ya ok, perfecto. Entonces, es la versión digital del artículo, ¿no? O sea, pues, normalmente, pues, los que estamos en la academia, ¿no? Estamos acostumbrados a leer los artículos en PDF, ¿no? Pero este artículo, como pueden ver, es una página web. Entonces, está llena de estos widgets donde podemos interactuar. O sea, está el artículo, ¿no? Y van apareciendo widgets donde podemos interactuar con el código, ¿no? Incluso podemos tener acceso a esto que se llama Colab, que es un servicio de Google que permite tener código y hacer ejecuciones, ¿no? Entonces, observen qué es lo que va a ocurrir cuando yo presione play. Inicialmente, vemos que aquí hay un recuadro, hay un píxel, ¿no? Un píxel inicial. Entonces, si doy play, lo que van a observar es que poco a poco estos píxeles empiezan a reproducirse y a generar un emoji. Aquí podemos elegir, ¿no? diferentes figuras, ¿no? Y todas comienzan con píxel inicial, ¿no? Y van creciendo, ¿no? Y lo interesante es que no solo crecen, ¿no? De manera similar a un embrión, sino que también tienen la capacidad de regenerarse. Si presionamos, hacemos clic izquierdo, ¿no? Podemos ver que tiene cierta capacidad de regeneración, ¿no? No es completamente regenerable, llega un punto en que si lo daño demasiado, bueno, aquí sí resultó bastante robusto, pero llega un punto en que si ya lo daño demasiado, no es capaz de regenerarse, ¿no? Pero podemos ver que tiene un comportamiento bastante interesante, ¿no? Entonces, la charla, lo que va a hacer es tratar de explicar lo más claro posible cómo funciona y qué es esto, ¿no? Cómo es que se logra que tenga este comportamiento tan o similar hasta cierto punto con los sistemas vivos, ¿no? Entonces, aquí voy a regresar a la presentación. Y otro comentario interesante, ¿no? Este artículo fue desarrollado principalmente por investigadores de Google, pero con coautoría de Michael Levin. Entonces, si aquí hay varias personas, ¿no? que ya tienen cierto tiempo trabajando en cuestiones de biología sintética, tal vez les debe sonar este nombre, ¿no? Entonces, si al final hay tiempo, que hablar un poquito más de la conexión que tiene este trabajo con Michael Levin. Michael Levin es biólogo, me parece. O sea, sus trabajos van en el área de biología del desarrollo y varios trabajos de biología sintética. Entonces, si da tiempo, quería comentar, ¿no? como las conexiones que hay entre este trabajo con lo que él está haciendo, ¿no? Y bueno, esta charla tiene 3 partes, ¿no? Primero, esta cuestión de autómata celular es un caso, autómata celular neuronal es un caso particular de autómatas celulares, ¿no? Entonces, naturalmente, vamos a comenzar definiendo qué es un autómata celular en primer lugar. Posteriormente, la parte de redes neuronales, algo muy breve, muy general. Y finalmente, vamos a juntar todas las partes, ¿no? Y entrar ya de lleno a lo que hicieron en el artículo. Ok, cuanto a autómatas celulares, la historia comienza con uno de mis ídolos de la historia de la ciencia, que es John von Neumann, ¿no?
Siempre he dicho que la cultura popular no le ha hecho suficiente justicia a lo grande que fue John von Neumann, ¿no? Incluso dentro de la comunidad, ¿no?, de estudiantes de ciencia, no es como, a veces siento que no tiene como que la fama que debería. Tal vez los que estudiamos ingeniería, ¿no?, cosas relacionadas con cómputo, sí nos suena el nombre por la arquitectura de Neumann, von Neumann, pero generalmente, al menos en la universidad, te dicen, ¿no? Bueno, sí, esta es la arquitectura de John von Neumann y se acabó, ¿no? No te explican lo grande que fue este personaje, ¿no? Porque fue el último gran polímata del siglo XX, ¿no? O sea, él era un matemático, pero tuvo contribuciones en un montón de áreas, ¿no? De hecho, entre sus colegas había un dicho que decía, los matemáticos probamos lo que podemos, pero von Neumann prueba lo que quiere, ¿no? Porque él literal, ¿no?, área que le gustaba, área a la que él contribuía, ¿no? O sea, física cuántica, ciencias de la computación, cognición, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, tiene libros de todas estas áreas, ¿no? Entonces, fue un personaje bastante notable en la historia de la ciencia. Entonces, en este tratado, ¿no?, teoría de autómatas self-reproducing, ¿no?, autorreplicantes, él recopila, ¿no?, todos sus trabajos, toda la teoría que hizo alrededor de este tema. O sea, él fue el primero en dar una definición formal a este concepto de automata celular. O sea, no solo habló del concepto de automata celular, sino que dio toda una teoría con formalismos matemáticos, ¿no? Y solo para recalcar de que él tenía contribuciones de un montón de áreas, ¿no? En teoría de juegos, economía, también fue como uno de los primeros, al menos del área de matemáticas, que trató de juntar como filosofía de la mente en ese entonces, por ahí de los años 40, todavía no se estaba gestando, ¿no?, la parte de inteligencia artificial. Entonces él también fue uno de los primeros que abonó en este tema. Entonces, ¿cómo fue que él llegó a esta idea? Todo partió de que él estaba pensando en cómo una máquina podía autorreplicarse, ¿no? O sea, cómo hacer que una máquina, por ejemplo, fuera como algo chiquitito, ¿no? Lo aventaras a la naturaleza y esta máquina empezara a tomar, ¿no?, elementos circundantes y reproducirse, ¿no? Entonces había un problema que no era nada trivial, porque hasta ese entonces no se había demostrado. No se sabía si una computadora podía reproducirse, ¿no? Una computadora era capaz de hacerse una copia de sí misma, ¿no? Y un poquito en contexto, esto fue en los 40s, ¿no? En ese entonces apenas estaban construyendo, a finales de los 40, se tenía la primera computadora electrónica, ENIAC. Antes de eso, las computadoras que había eran electromecánicas. Si vieron la película de The Imitation Game sobre Alan Turing, ¿no?, habrán visto que tenían estos codificadores electromecánicos para hacer encripción de mensajes y tratar de, lo que estaban haciendo los ingleses era tratar de descifrar los mensajes cifrados que tenían los alemanes, ¿no? Entonces tenían estas computadoras, pero eran muy diferentes a las actuales, ¿no? Eran cosas que tenían partes móviles, ¿no? Entonces ahorita difícilmente imaginaríamos una computadora como algo con partes móviles, ¿no? Entonces en ese entonces, todavía en los 40, era como algo, la asociación entre una máquina, ¿no?, mecánica con una computadora era como más directa, ¿no? A diferencia de ahora, que todas son electrónicas y miniaturizadas. Entonces, en la parte de ciencias computacionales, este concepto de computadora hace referencia también a esta cuestión abstracta de máquina, cualquier máquina que sea capaz de hacer cómputo, ¿no? Entonces, la pregunta que se tenía en ese entonces era, ok, ¿tiene sentido siquiera hablar de una computadora autorreplicante? Porque no sabemos si se puede, ¿no? Pero afortunadamente, pues era Neumann, ¿no? Como decían sus colegas, ¿no? Probaba lo que quería, ¿no? Entonces, al final le interesó este tema y logró demostrar que una computadora era capaz de replicarse a sí misma, ¿no? Y hago otra vez énfasis, cuando los computólogos hablan de computadora, no hablan solamente de las instancias como lo podría hacer su celular o si ahorita están usando una computadora, sino que algo más general, o sea, cualquier máquina, sea mecánica, sea electrónica, sin importar la implementación, que sea capaz de hacer
cómputo, ¿no? O sea, un robot mecánico es un caso particular de máquina que realiza cómputo, ¿no? Entonces, esta demostración fue realmente un punto importante, ¿no? Porque incluso en esa época muchos matemáticos y filósofos creían que no era posible, ¿no? Porque tenían esta intuición de que, bueno, una máquina es algo muy, muy complejo, ¿no? Como un avión, un submarino. Entonces, algo tan complejo no puede venir como de la nada. Tendría que haber algo más complejo para que crear algo menos complejo, ¿no? Esa era por ahí la intuición. Decían, es que no puede, ¿no? Pero, Neumann demostró que sí, ¿no? Que esto se puede hacer, ¿no? Tal vez los que tengan background de biología no les cause conflicto esta idea, ¿no? Porque pues entienden muy bien, ¿no? Que la naturaleza es pues, replicación, ¿no? Pero en ese entonces era algo que al menos desde el punto de vista de las máquinas, ¿no? No se había demostrado, ¿no? Y tal vez todavía permeaba todavía esta idea de que tal vez la biología había algo más, ¿no? Había como una chispa, algo un tanto sobrenatural que lo hacía, ¿no? Y las máquinas no. Pero este resultado de Neumann no es trivial, ¿no? O sea, realmente dio un sustento matemático de que estas máquinas podían existir, ¿no? Realmente podías tener máquinas que se pudieran replicar, ¿no? Y de hecho esta idea inspiró a muchos escritores de ciencia ficción que posteriormente trabajaron, ¿no? Historias que tenían que ver con, por ejemplo, nanobots, ¿no? Que se salían de control, ¿no? Y llegaban a transformar toda la Tierra como una masa amorfa, ¿no? De nanobots. O hay otro, no recuerdo los nombres, pero hay otra historia que cuenta que uno de esos nanobots se volvió como un virus, ¿no? Y terminó destruyendo como una galaxia porque eran estas como sonditas que caían en los planetas y se reproducían, ¿no? De hecho, el término se conoce como sonda de Neumann, ¿no? En honor a él, ¿no? O sea, es este concepto de que si vas a hacer un viaje espacial, ¿no? Pues cuesta mucho dinero, mucho combustible llevarlo. Entonces, lo ideal sería enviar pequeños robots que lleguen a un planeta. Entonces estos robots empiezan a construir todo lo necesario ya para que lleguen los humanos, ¿no? Entonces, en honor a Neumann, este concepto se conoce como Neumann Probe, ¿no? Como sonda de Neumann, ¿no? Ok, entonces, ya para entrar en el tema de automata celular, voy a usar un concepto más simple. Este no es de Neumann, este es un concepto que vino después. Neumann estableció como las generalidades de los autómatas celulares, pero hay muchas maneras de implementarlos. Entonces, esta es muy buena para introducir el tema porque este es el autómata celular más simple posible, ¿no? Este se lo debemos a Stephen Wolfram, que es el mismo Wolfram que inventó el lenguaje de programación Wolfram, matemática. Entonces, es también algo curioso es de estos notables casos de científicos que se volvieron ricos haciendo ciencia, ¿no? Él ahorita tiene su empresa, ¿no? Que es la de Wolfram Analítica, ¿no? Y tiene un montón de productos, ¿no? Entonces, es el mismo Wolfram. Entonces, él, en los 80 se le ocurrió este autómata, ¿no? Entonces, imaginen que tenemos así una tira, ¿no? Donde cada uno de esos cuadros es una célula, un autómata celular, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este autómata celular? Bueno, es que esta célula va a tener un estado y este estado va a ir variando en el tiempo, ¿no? Entonces, imaginen que en el tiempo cero tenemos esta barrita, ¿no? De estas células. Entonces, este es el estado inicial de cada célula, ¿no? Donde uno, digamos, es una célula prendida y ser una célula apagada o muerta, ¿no? Entonces, el siguiente estado, ¿no? Ahorita va a ser más claro en un ejemplo, pero de momento les explico qué es esta ecuación que está acá, ¿no? Esta X, ¿no? Quiere decir el estado siguiente, ¿no? T más 1, este subíndice quiere decir cuál va a ser el estado de esta célula o de cada una de las células en el siguiente instante, ¿no? Entonces, ese siguiente instante, ¿de qué va a depender? Esta función de transición es lo que me va a decir cuál va a ser el estado siguiente en el futuro y va a depender de esto se le conoce como espacio celular, ¿no? que es el arreglo de células. En el contexto de biología sería como una analogía de tejido, ¿no? O sea, muchas células contiguas, ¿no? Entonces, esto de acá es la función o regla de transición y esto es la vecindad, ¿no? O sea, literalmente lo que nos está indicando aquí con estos subíndices, o sea, por eso relacioné el color, ¿no? Porque está ahí, toma el valor del que le toca, es la posición de la célula en el espacio celular. Entonces, el estado siguiente de la célula va a depender tanto del estado de la célula
de esta célula como la de sus vecinas, ¿no? Entonces, por eso se le llama vecindad. Y aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí se dice regla 90 porque el número de la regla es la traducción binaria. Si transformáramos, por ejemplo, estos eran ceros y estos unos, en código binario, esto nos da el número 90, ¿no? Entonces, si solamente estuviera este prendido, sería la regla 1. Si estuviera solo prendido, esta sería la regla 2. Si estuviera prendido esta y esta, sería la regla 3, ¿no? Eso es una codificación binaria. Entonces, cada que hable de una regla con un número, hace referencia a qué, digamos, qué cuadritos van a estar prendidos en este conjunto, ¿no? Entonces, supongamos que este es en un estado inicial, este es el estado del mapa, del espacio celular, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente? Si operamos esta regla, este va a ser el estado siguiente, ¿no? ¿Pero por qué? Ok, vamos cuadrito por cuadrito, ¿no? Entonces, supongamos que queremos saber cuál es el estado siguiente de esta célula, ¿no? Entonces revisamos la tabla, ¿no? Si son 3 vacíos, el siguiente 0, ¿no? Se cumple. Ahora tenemos este estado, es apagado, apagado, prendido, apagado, apagado, prendido, entonces el siguiente debe ser prendido, ¿no? Aquí está. Luego, apagado, prendido, apagado. Aquí checamos la tabla, es apagado el siguiente. Luego, checamos el siguiente, que es prendido, apagado, apagado. Ya perdí la, aquí está, es prendido, ¿no? Y bueno, otra vez volvemos a esto, ¿no? Ahora, antes de que les muestre qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, les preguntaría, si repitiera este proceso unas, no sé, 100 veces, ¿no? Y sea todo un barrido, ¿qué figura creen que aparezca, ¿no? O sea, les voy a dar como unos segundos para que traten de imaginarlo, porque el resultado tal vez les va a sorprender. Bueno, resulta que si aplicamos la regla 90, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo un montón de veces, obtenemos esta figura, ¿no? Y es interesante, ¿no? El cómo una regla, pues, tan como tonta, ¿no? Tan simple, ¿no? Termina dándonos un comportamiento complejo, ¿no? De hecho, esta figura es un fractal, ¿no? Bastante famoso, que se llama el triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces, observen cómo la estructura se va repitiendo, ¿no? A sí misma, ¿no? Conforme si hacemos un zoom, ¿no? Es como la misma forma, ¿no? Y si hacemos un zoom out, obtendríamos siempre la misma forma, ¿no? Entonces, por eso es un fractal, ¿no? Ahora, la regla 110 tiene esta estructura, ¿no? Algo completamente distinto, ¿no? Que difícilmente pudiéramos deducir, ¿no? Decir, sí, ¿no? Si yo veo esta regla, digo, va a estar esta figura, ¿no? O sea, realmente es algo que solamente hasta que vas y lo computas lo ves, ¿no? O sea, no podrías deducirlo solamente con ver la regla. El caso 30 es otro caso, es también una de mis favoritas, ¿no? Es algo un poquito más caótico, ¿no? Pero aún así tiene cierta estructura. Y de hecho, esta regla, bueno, ahorita les cuento de la regla 30. Aquí les muestro una imagen del libro de A New Kind of Science de Stephen Wolfram. Entonces podemos ver diferentes reglas tienen diferentes comportamientos, ¿no? Entonces es algo bastante interesante como variando esta regla tan simple, tenemos estos comportamientos tan diferentes, ¿no? Entonces, de la regla 30 es algo interesante que hay una especie de molusco que en su caparazón parece tener esta estructura del autómata de la regla 30, ¿no? Entonces, es el conus textil. Ahora, podemos extender este concepto a 2 dimensiones, ¿no? O sea, en el caso de una dimensión, la regla operaba en una línea, pero en el caso de 2 dimensiones, las reglas operan en una vecindad de 2 dimensiones. Entonces, otra vez, tenemos reglas relativamente simples, ¿no? Que tiene un resultado bastante complejo, ¿no? Y bastante bonito, ¿no? Se pueden tener formas muy complejas, ¿no? Hay un video que les recomiendo mucho de este canal de Numberphile. John Conway es también otro matemático importante, ¿no? que tuvo una contribución bastante interesante en el campo de los automatas celulares. El Game of Life realmente no es un juego, es un tipo de autómata celular que tiene también un comportamiento muy interesante, pero podría ser una charla completa solo hablando de Game of Life, ¿no? Entonces, les recomiendo
quieren tomar captura, o después puedo poner en comentarios el link. Cuenta, ¿no? Cómo fue que se le ocurrió este juego, el juego de la vida, ¿no? Y, ok, ahora la parte de autómata general, ¿no? Porque los que hemos visto son casos particulares de autómata. Entonces, o sea, la notación puede ser un poco intimidante, pero realmente es un concepto simple. Ya hemos visto varias de estas cosas. Esta se hace referencia al espacio celular, ¿no? En el caso de la línea, pues son células una a un lado de la otra, ¿no? Y en el caso de 2 dimensiones, pues es como si fuera una matriz, ¿no? Puede ser 3 dimensiones, 4 n dimensiones, ¿no? Y como analogía celular, ¿no? Es como una especie de tejido, ¿no? Son muchas células contiguas. El conjunto de estados, esto es una generalización, porque los que hemos visto, pues es como la célula está viva o la célula está muerta, pero puedes tener más estados, cada uno de los estados, como vamos a ver ahorita, ¿no? Puede ser como un stack, ¿no? Es una celda de muchas capas, ¿no? Entonces ya no solo tiene prendido o apagado, sino que puede también tomar valores continuos, ¿no? Por ejemplo, 0.7, ¿no? 1.3, ¿no? Ya no se limita a ceros y unos, ¿no? Entonces esto es algo más general. La vecindad celular siempre va a ser la sección de células alrededor de la célula que nos interesa, ¿no? Y la función de transición local es la regla de comportamiento que nos dice cuál va a ser el siguiente estado a partir del estado actual y el estado de las células contiguas, ¿no? Y esta función va a operar siempre de lo que le entre, de la vecindad, ¿no? Nos va a dar como resultado un estado futuro, ¿no? Dentro del conjunto de estados. Ahora, la única diferencia entre un autómata neuronal y el resto de los autómatas es que la regla de transición va a ser una red neuronal, ¿no? Que esto también no es un resultado tan trivial. Esto permite, ¿no? Nuevas posibilidades, porque esta red neuronal es una función, un aproximador universal, ¿no? Puede tener una forma prácticamente sin restricciones, ¿no? Entonces, un resultado interesante. Y ahora sí, podemos ir a la parte de las redes neuronales, ¿no? Sobre este tema hay como bastante información. Tal vez muchos de ustedes ya han visto algunas de esas cosas. Entonces, quiero tratar de explicarlas mejor desde un ángulo un poco distinto a como se les suele explicar, ¿no? Entonces, primero, en el caso de una neurona artificial, ¿no? Lo que vamos a tener son entradas, que son números, ¿no? Realmente, y hay, digamos, como si tuviéramos un cable, ¿no? Donde cada uno de estos valores es multiplicado por otro valor, ¿no? Estos se le conocen como pesos, ¿no? Son simplemente números que van a multiplicar a la entrada, y esto es un punto de suma, es decir, se va a sumar, ¿no? Todo lo que es una suma de los productos que vienen acá, y después esta suma va a pasar a una función de activación, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que Y es igual a el acumulado, ¿no? De estos productos que se mete como argumento a una función de activación. Ahora, una función de activación es simplemente como una función de umbral. De hecho, la función de activación más simple posible es Hartley, ¿no? O sea, que dice, ok, si la suma neta es mayor a 0, entonces la salida es 1, ¿no? Si es menor a 0, entonces es negativa, ¿no? Es así de simple. Hay muchas otras que pueden ser un poquito más complicadas, ¿no? Como la logic, pero es muy parecido, ¿no? Es más bien como nos mete ya una continuidad, ¿no? Ya no es que sea o menos uno, o menos uno, uno, ¿no? Sino que ya puede tomar un rango de varios valores dentro de este intervalo, ¿no? Entonces observen que aquí también hay esta cuestión de que una regla relativamente simple, cuando se mete en un sistema, ¿no? Cuando lo conectas a más sistemas simples, el resultado no es simple, ¿no? Que es algo que siempre se hace énfasis en sistemas complejos, ¿no? Que el hecho de que tengas reglas simples no significa que cuando todos los elementos interactúan, su comportamiento vaya a ser simple, ¿no? De hecho, lo que sabemos es que reglas simples pueden dar lugar a una complejidad muy, muy grande, ¿no?
Que al igual que en los errores, en los autómatas celulares, uno no espera, o sea, solo ve las reglas, no puedes deducir toda la complejidad que va a aparecer, ¿no? Entonces es algo interesante. Entonces aquí la red neuronal, que es un caso particular, la feed-forward, porque hay otras arquitecturas, ¿no? Entonces feed-forward quiere decir que solo hay una dirección, ¿no? De datos de izquierda a derecha. Lo que tenemos es que las neuronas se agrupan en capas, ¿no? O sea, capas quiere decir que están no aisladas, sino que están agrupadas, ¿no? en esta estructura. Algunas arquitecturas sí permiten comunicación entre capas, otras no. Esta es como una de las más sencillas, donde no hay comunicación entre las neuronas de una misma capa, ¿no? Pero se puede dar el caso, ¿no? Entonces, la capa de entrada cada una de estas bolitas es esto, ¿no? Es todo esto, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una capa de entrada. Estas neuronas son las que están en contacto directo con los datos, ¿no? Por ejemplo, si nuestra entrada fuera una cámara, los píxeles de una cámara, ¿no? Estas neuronas de la capa de entrada tomarían directamente esa información. Y mientras que las capas ocultas sería como el proceso intermedio, ¿no? O sea, no tienen acceso directo a los datos de la cámara, sino que se va propagando la información hacia la capa de salida. La capa de salida ya es lo que nos da el resultado, que puede ser una clasificación o una aproximación de una función. Aquí hago una abstracción, o sea, ya no hago un diagrama a nivel de capas, sí, pero no a nivel de neuronas, sino a nivel de capas, ¿no? Digo aquí, bueno, ok, aquí hay una capa, otra capa, ¿no? La capa de entrada, la capa de salida, ¿no? O sea, ya no, en esta representación gráfica ya no me importa tanto las neuronas individuales, sino a nivel de capa, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero hacer énfasis, que una red neuronal lo que nos está dando es una función de aproximación universal, ¿no? Y lo que llamamos entrenamiento es el proceso de encontrar los valores adecuados a cada uno de estos pesos, de manera que esta función de aproximación haga lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, si quiero que una red neuronal me reconozca cuando hay gatos en una imagen, ¿no? Tal vez por intuición no lo veamos tanto como una función, pero realmente una función matemática que cuando tomo una foto donde hay un gato, la salida nos diga un sí o un no. Es decir, sí, es un gato o no es un gato. O nos dé una probabilidad de decir, ok, de lo que me está entrando hay un 80% de probabilidad de que sí sea un gato, ¿no? Entonces, esa a final de cuentas es una función, ¿no? Porque tengo un conjunto de números que está entrando y un número que está saliendo, ¿no? Entonces, es una función de aproximación universal, ¿no? Entonces, esta función puede aprender muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de tratar de predecir, ¿no? En cuestiones financieras, ¿no? Nos gustaría tener una función que tome como argumento un montón de información del estado del mercado y como resultado nos dé una aproximación de lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Entonces, aunque sean cosas completamente distintas, todas caen como en esta misma categoría de funciones, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos como todas las piezas para empezar a entender qué es un autómata celular, ¿no? Este es un extracto de este artículo que les comentaba al principio, ¿no? Que hace énfasis en esta parte de que es bastante interesante cómo en la biología del desarrollo, ¿no? Se tiene un cigoto, ¿no? Y únicamente una célula se empieza no solamente una célula, sino que es el mismo código genético, ¿no? Entonces, conforme se empieza multiplicar, ¿no? Es bien interesante cómo diferentes partes de los tejidos empiezan a desarrollar diferentes órganos. Decir, bueno, en esta parte va a estar la cabeza, en esta parte van a estar dos miembros, pulmones, ¿no? Entonces, hay todavía muchas preguntas abiertas de este proceso, ¿no? Y del lado de ustedes que están del lado de biología sintética, ¿no? Lo que les interesaría sería como hackear este proceso, ¿no? Y poder crear, ¿no? Nuestras propias estructuras, ¿no? O
O sería muy, muy padre que si una persona pierde una mano, ¿no? O sea, encontrar un proceso que le permitiera regenerar la mano, ¿no? Entonces, un futuro a largo plazo, ¿no? Sería interesante tener eso, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, primero necesitamos entender todas estas cosas, ¿no? Entonces, este artículo lo que hicieron fue como una prueba de concepto, ¿no? Decir, ok, eventualmente queremos llegar allá, pero vamos a hacer algo más simple, ¿no? Vamos a trabajar con emojis, ¿no? Y a tratar de replicar este comportamiento de regeneración y de desarrollo, ¿no? Únicamente con esto que vimos de autómatas celulares y utilizando una red neuronal como regla de transición, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bien, este es el layout, ¿no? de la red que utilizaron, ¿no? Entonces, recuerdan que cuando estábamos hablando del autómata simple, que era una sola línea, eh, cada uno de los píxeles tenía solo dos estados. En este caso, el espacio celular es una imagen de 16 canales, ¿no? Primero tienen, los primeros 4 canales es un PNG, ¿no? O sea, es el canal rojo, el canal verde y el canal azul y un canal de transparencia. Y los otros canales son capas ocultas que ellos agregaron solamente para que el autómata pudiera, digamos, almacenar información extra, ¿no? Y bueno, aquí quería hacer un paréntesis para que clarificar esta parte porque es importante, ¿no? O sea, ¿qué es una imagen digital? ¿No? O sea, una imagen digital es una respuesta corta, que es una matriz, ¿no? O sea, es un arreglo matricial donde cada píxel es un valor, ¿no? Entonces, entre más alto es el valor del píxel, más blanco es, y entre más pequeño es el píxel, el píxel es más negro, ¿no? Y aquí se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con las imágenes a color? Bueno, en este caso, como había hablado un poquito, hay 3 canales, ¿no? El canal rojo, el canal verde y el canal azul. Entonces, cuando se combinan, ¿no? Tenemos ya una imagen de 3 colores, pero una imagen a colores. O sea, esos 3 colores son suficientes para generar prácticamente todo el espectro visible, todo el rango visible para el ser humano. Y entonces una respuesta un poco más elaborada de que es una imagen digital es que es un conjunto de matrices o de canales, ¿no? Para fotografías generalmente son a lo mucho 4 canales, ¿no? Que el cuarto canal es la transparencia, ¿no? Ven que los PNGs pueden ser transparentes. En la ciencia, las imágenes científicas es mucho más común que tenga varios canales. No desconozco los formatos que puedan manejar en medicina o en biología, pero por ejemplo en imágenes satelitales es muy común que tengan también, ¿no? 16 o 20 canales, ¿no? Lo que se le llama imagen hiperespectral, ¿no? Entonces, cada uno de los canales es simplemente esto, ¿no? Es una matriz de números que está apilada. Y otro paréntesis, tal vez hayan escuchado mucho esto de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Y de hecho, esta red que utilizaron es una red convolucional. ¿Pero qué es esto de la convolución, no? El nombre puede sonar como algo muy, muy complicado, pero realmente una convolución es algo simple, ¿no? El ejemplo más simple o el caso particular de convolución más simple que pueda haber es el del promedio móvil. Entonces, el promedio móvil, ¿qué es, no? Imaginen que tenemos esta matriz de datos, ¿no? Entonces, en esta matriz de la derecha, la café, lo que voy a hacer es ir metiendo aquí adentro el promedio local de una vecindad de 3x3, ¿no? Decir, ok, tengo esta vecindad, voy a promediar, ¿no? Estos números. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, multiplicamos por un noveno, porque son 9 cuadritos, y al final sumamos, sumamos todos los productos, ¿no? Entonces, al final, este 3.3 es el promedio de aquí. Ahora me muevo, ¿no? De ahí el nombre de móvil. Y hago lo mismo, solo que con esta vecindad. Y lo mismo, así hasta que voy llenando, ¿no? De hecho, es curioso que esto es muy parecido a lo que hacen prácticamente lo mismo que hacen los autómatas celulares, ¿no? Toman una vecindad y dependiendo de los valores, obtienen una transición de estado, ¿no? Pero en este caso, lo que nos interesa es procesar una imagen, ¿no? Entonces, esto es el caso particular del promedio móvil, pero si yo cambio los valores de esta matriz, que esto se le llama kernel de convolución, ¿no? O sea, que tiene un nombre también como muy rimbombante y algo muy complicado, pero un kernel de convolución es simplemente la matriz que yo voy a
a hacer un barrido de acumulación, de producto y acumulación. O sea, es exactamente este mismo proceso simple, solo que yo puedo variar los valores que le pongo aquí. Entonces, diferentes valores me hacen diferentes cosas, ¿no? Y es algo bien interesante, porque si regresamos, ya les va a hacer un poquito más sentido estos tres de acá, ¿no? Estos tres de acá son kernels de convolución. Y estos dos de aquí arriba son bien importantes porque no es nada evidente, pero lo que hacen es derivar. Este de acá calcula la derivada en el eje de X y la derivada en el eje de Y. ¿Por qué hicieron esto? A lo mejor los que tienen background de biología les hace más sentido que cuando tienen, por ejemplo, un cultivo, tienen, no sé, un organismo si, en un tubo de Petri, entonces dejan alimento con cierta concentración en una región y le ponen un gradiente de concentración, los organismos van a tender a seguir el gradiente, ¿no? El gradiente es en este caso la derivada de la densidad del alimento, ¿no? Y al revés, si ponen un veneno o algo, una sustancia nociva, lo que van a hacer los organismos es intentar alejarse de la concentración, ¿no? Entonces van a seguir la derivada negativa, ¿no? O sea, donde la densidad disminuya, ¿no? Entonces la intuición aquí es, bueno, esto es algo que le sirva a la naturaleza, tal vez nos deba servir en nuestro experimento, ¿no? Para detectar el gradiente de los estados de cada uno de los de las vecindades de las células, ¿no? En este caso los píxeles, ¿no? Y al final utilizan toda esa información para meter a una red, una red neuronal. Y aquí voy a remarcar todo lo que ya vimos para que se den cuenta que en realidad ya entienden más de lo que podría parecer, porque esto de aquí es el espacio celular, ¿no? Les decía que es como la analogía de una especie de tejido, ¿no? Esto de aquí es el estado celular, o sea, cada una de las capas, ¿no? Forma parte, mejor dicho, cada píxel o cada rebanada a lo largo de todas las capas es el estado de la célula, ¿no? Y es que son 16 canales, entonces eso es el estado celular. Esto de aquí es la vecindad, ¿no? Porque la vecindad considera no solo el estado de la célula, sino el estado de los vecinos. Y al final, esto se mete a una función de transición, bueno, a una red neuronal que en este caso hace el rol de una función de transición, porque nos va a decir cuál es el siguiente estado de la célula. Y esto es el proceso de entrenamiento, ¿no? El proceso de entrenamiento es como decirle qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo, ¿no? O sea, en términos así categorizados, ¿no? El resultado va más o menos bien, entonces le dices, muy buena computadora, ¿no? O sea, lo está haciendo bien. Si lo hace mal, entonces dices, no, no va por aquí, ¿no? Entonces es un proceso iterativo, decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Entonces vas haciendo esas correcciones de los pesos dependiendo de qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, ¿no? Entonces, en esencia, eso es el cómo está funcionando esta red. Entonces, aquí voy a regresar al artículo. Aquí están viendo otra vez la lagartija y sí están viendo la... Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces con todo lo que ya vimos, ya va a tener un poco más sentido o van a tener, o espero que haya podido transmitir el funcionamiento de todo esto. Lo que está ocurriendo es que si reinicio, aquí son 16, acuérdense que hay 16 canales, esta es la primera célula, ¿no? Entonces esta célula se va a reproducir, ¿no? De acuerdo con la regla de transición que tiene. Todas las células tienen la misma regla, ¿no? Que es algo interesante que tiene como una contraparte con la naturaleza, ¿no? O sea, todas las células de un mismo organismo tienen el mismo código genético, ¿no? Entonces lo interesante es saber cómo se especializan o cómo es que si todos tienen el mismo programa, cómo hacen diferentes cosas, ¿no? Entonces aquí lo que se está probando es que aunque todas las células, en este caso los autómatas celulares, tienen exactamente la misma regla de transición, esa regla está hecha de tal manera que cuando corre, ¿no? y se empieza a reproducir, cada célula sabe qué es lo que tiene que hacer dependiendo de dónde está, ¿no?
y está también entrenada que incluso si lo llego a borrar, ¿no? Las células saben cómo reorganizarse para recuperar esa parte que se borró, ¿no? Entonces, tiene un límite, ¿no? Si llega un punto que si hago demasiados daños, miren, aquí sí lo hizo bastante bien, ¿no? Pero sí llega un punto en que si hay demasiados daños, no se puede recuperar, ¿no? Entonces aquí hicieron 3 tipos de entrenamiento, ¿no? Porque el primer entrenamiento lo que les interesaba es nada más que creciera, pero no les interesaba tanto que dejara de crecer. Aquí lo curioso es que no todos los emojis tienen el mismo comportamiento, ¿no? Aquí observen cómo se empieza a perder, y en algunos emojis es como más evidente. Por ejemplo, en es como más rápido la degeneración, ¿no? Es como si fuera como un cáncer, se vuelve un monstruo esto, porque el ciclo de entrenamientos de este modo no contemplaba la estabilidad, ¿no? O sea, solo quería que creciera, llegara al punto que tenía que llegar, y ahí no le importaba qué era lo que pasara después, ¿no? Entonces, para resolver este problema, lo que hicieron es hacer un entrenamiento y premiar, bueno, hacer que la red aprendiera a que tenía que mantener mantener una definición, ¿no? Que no se valía que hiciera todo esto y que creciera de forma desordenada, que es lo que queremos en un organismo, ¿no? O sea, que llega a un punto deseado. Entonces es cuando en la segunda prueba, la segunda ciclo de entrenamiento, se le daba prioridad a esta persistencia, ¿no? O sea, que el no creciera de forma indefinida, sino que llegara a donde tenía que llegar. Y algo interesante es que aquí no se le programó directamente la regeneración, y aún así, perdón, no se le dijo a la red que aprendiera a regenerarse, sino que como que en este caso de forma espontánea hay cierta regeneración. No lo hace tan bien como que es el caso de final, cuando se le explícitamente se forzó a la red que aprendiera a regenerarse, ¿no? Pero es interesante cómo solamente con que aprendiera la persistencia, como que de forma consecuente aprendía cierta regeneración, ¿no? No tantas, o sea, observen como aquí ya no es como tan buena. Bueno, ahorita sí lo hizo bastante bien, pero no era, digamos, lo que se le había enseñado, ¿no? En este caso sí, en este caso explícitamente se le enseñó a la red a regenerarse, y aquí es un poco más rápido porque la red está entrenada para hacer esa regeneración. Ok, vamos de tiempo. No creo que vamos de tiempo, pues de mi parte sería todo de la parte de la charla, ¿no? Como les comentaba, mi objetivo con esta charla era como darles un panorama general, no entrando tanto a los detalles matemáticos. Así hablamos de algunas ecuaciones, pero las ponía más bien no como para que memorizaran las ecuaciones, sino más bien para darles este insight, ¿no? Y sobre todo, ustedes que están en la parte de cosas de biología y biología sintética, ¿no? Pues despertar un poco la curiosidad, ¿no? O sí, sobre todo si hicieran preguntas o trataran de proponer nuevos experimentos, ¿no? Porque les hablaba al principio de Mike Levin, ¿no? Tiene trabajos muy interesantes, ¿no? Va todavía más allá, porque él sí está trabajando directamente con organismos biológicos. Tiene varias charlas buenísimas en YouTube, donde muestra sus experimentos con planarias, ¿no? Como la planaria, que es un organismo que tiene una capacidad de regeneración increíble, ¿no? Aquí la idea es cómo lo hace, ¿no? O sea, cómo es que estas células saben hasta dónde tienen que llegar, cómo tienen que regenerarse, cómo se coordinan, ¿no? Entonces, si incluso en estos casos de autómatas celulares, que son casos que no se le acercan en nada, ¿no? En cuanto a complejidad a los sistemas vivos, ¿no? Es pues mucho más complicado, ¿no? En el caso de la vida, ¿no? Pero creo que hacer estos
ejemplos de juguete, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como lo que hicieron en este artículo, creo que nos podría dar como varios insights, ¿no? Insights para tratar de entender, ¿no? Qué está ocurriendo en la naturaleza y tratar de hackearlo, ¿no? Tratar de aprovechar estos mecanismos, ¿no? Para hacer síntesis de formas, ¿no? Entonces aquí, pues, no sé cómo esté la dinámica con las preguntas, si quieren hacer como comentarios, ¿no? Todos son bienvenidos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por su plática, licenciado Rodolfo. Estuvo muy interesante y llena de información valiosa. Estoy seguro de que las y los asistentes la disfrutaron de igual forma. Personalmente, me agradó muchísimo. Sinceramente, es un campo con gran potencial, por ejemplo, no sé, en la aplicación, por ejemplo, de heterogeneidad tumoral, por ejemplo, en donde se ve mucho la parte de la diferenciación celular, ¿no? Igual en la parte de organogénesis y embriogénesis, ¿no? Que seguramente en años posteriores estaremos escuchando más de eso, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, pasaremos a la sección de preguntas. La dinámica será la siguiente. Pueden escribirlas en el chat o bien, en su efecto, levantar la mano y se les cederá la palabra. Procuraremos que sea conforme vayan llegando o en su defecto, pues se intercalará, ¿no? Damos comienzo a la sección de preguntas. Bueno, por esta parte tenemos a Tabata. Se nos menciona, aparte del video que se nos recomendó, ¿qué otro material recomienda para adentrarnos más en este tema? Para el tema de autómatas celulares, el libro que puse aquí, bueno, es una referencia a New Kind of Science. Ay, ya se me trabó la... ah. Este de aquí, A New Kind of Science, está bastante interesante. Es un libro muy, muy grande, o sea, son como 1800, como 800 páginas, yo creo. Pero con que lean los primeros capítulos, ahí tiene un montón de información, entra ya más a detalle, ¿no? De estos autómatas, las reglas, cómo se definen las reglas en 2 dimensiones. Eh, los últimos capítulos son un poco, ¿cómo se dice? Controversiales, porque como que la imaginación de Wolfram sí es un genio, ¿no? Pero como que vuela demasiado su imaginación y hace como que afirmaciones muy, muy fuertes, ¿no? Como una teoría del todo, ¿no? De cómo la realidad está construida, ¿no? Entonces, esa parte como que hay que leerla con cuidado. Está interesante, está muy interesante, vale la pena leerla, pero no, sí, como que hay que leerla con cautela. Hay mucha, ¿cómo es la palabra? No tomarlo tan literal, o sea, escucharlo, ver cuál es su punto de vista, ¿no? Pero los primeros capítulos, todo lo que concierne a autómata celular, él de hecho es creo que una de las personas vivas, ¿no? Que más sabe del tema de autómatas celulares. Y también vale la pena, hubo alguien que se llama Harold McIntosh, él, no me acuerdo si era estadounidense, pero estuvo mucho tiempo en México. Entonces, él formó muchísimos computólogos aquí en México, entonces es un personaje interesante en la historia del cómputo en México, porque sí, los primeros computólogos del país tuvieron mucha influencia de su docencia, ¿no? Entonces, de hecho, ahí en la UAP, porque estuvo trabajando ahí en la UAP mucho tiempo, en la Biblioteca Central hay como una exposición ahí en su honor, ¿no? Entonces, se llama Harold McIntosh, también tiene varios artículos sobre autómatas celulares. Bueno, de parte igual tenemos, de parte de Diego Martínez, nos menciona, ¿este tipo de células han intentado implementar en figuras 3D o tiene ciertas limitaciones? No, sí, si regreso a esta descripción general, ¿no? Es como una descripción, justamente eso, muy general. Aquí puedes tener este espacio celular y este espacio de vecindad, no se limita a las dimensiones, o sea, puedes tener algo súper complejo. De hecho, hace poco Stephen Wolfram sacó otra nueva teoría, ¿no? Que sí también es un poco controversial porque él se mete como
la esencia misma de la realidad, ¿no? Y habla de esto, y hace, está interesante, vale la pena si lo quieren checar, pero él habla de autómatas, ¿no? Pero en múltiples dimensiones, ¿no? No solo en 3 dimensiones, sino en dimensiones, perdón, en dimensiones espaciales, ¿no? O sea, entonces, sí se mete a cosas súper extrañas, ¿no? Lo pueden checar, es Stephen Wolfram, y ahí tiene, varias charlas sobre eso, pero sí, no se limita a las dimensiones, ¿no? Puedes tener cualquier dimensión. Tenemos, bueno, más bien como una duda, ¿no? De parte de Carlos. Eh, si es posible en que usted, por ejemplo, haga algún taller o explique cómo programar redes neuronales a un nivel básico o cómo... Tengo Sí, sí. bueno, no está grabado, pero tengo mis notas en GitHub, pero si quieren, ¿no? O sea, podríamos ponernos de acuerdo y organizar alguno. Ok, claro, claro. Sí, sí. Ok, tenemos una pregunta más, de parte de Fernando Javier. Saludos, estimado Rodolfo. Muy interesante la ponencia, así como se utilizan redes neuronales para aproximar a la función de transición. Se ha intentado tratar con algoritmos genéticos. Me causa Sí. un poco de ruido el utilizar ANTs para la función de transición porque muchos seres vivos carecen de redes neuronales. No sé si, no sé si haya algo más enfocado a gas. Sí, esa observación es bien interesante. De hecho, eh, Michael Levitt hace énfasis en eso, ¿no? De cómo es posible que organismos unicelulares tengan un comportamiento bien complicado, ¿no? O sea, bien complejo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, esta regla de transición puede estar embebida en la física misma, ¿no? No tanto como en una red neuronal. Este es un caso particular, ¿no? Y porque hago otra vez énfasis en esta descripción general. Esta función de transición puedes implementarla como tú quieras, ¿no? O sea, puede ser una GAN, puede ser un algoritmo evolutivo, un algoritmo genético, ¿no? O sea, puede ser cualquiera, siempre y cuando sea una función, ¿no? O sea, esta descripción no se limita a una implementación en particular y por eso, si les interesó el tema, pueden ustedes intentar con alguna implementación y publicar algún póster o algún artículo, ¿no? Hay mucho que se podría explotar en este tema. De acuerdo. Bueno, en el chat se nos menciona como bueno, para la parte del taller que se había mencionado. Si me permite, le dejaré algún contacto que usted tenga. Sí. Uh, sí, pueden escribirme, ¿no? Contactarme y les puedo pasar así más información. Digo, no tengo grabado el taller que di de redes neuronales, están ahí los ejercicios en GitHub, pero igual, ¿no? Podríamos ponernos de acuerdo, ¿no? Y organizar alguno. Sí, sí, claro. Bueno, en pantalla estamos viendo el contacto de licenciada, entonces para los que gusten anotarlos, ya está. Bueno, creo que ya no hay alguna otra pregunta en el chat. Sin más preguntas por leer, de nueva cuenta, le extendemos un agradecimiento a todas y a todos ustedes por asistir.
De igual forma, agradecemos al licenciado Rodolfo por su tiempo y ahora le haremos entrega de una constancia simbólica por parte del equipo allí en Yucatán. Compartirá. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? A mí la verdad me encanta hablar de estos temas, entonces ahí, cuando gusten. Sí, sí, claro. Hago lectura de la constancia. Allí en Yucatán, otorga la presente constancia a Rodolfo Escobar Uribe por su participación en la Biocumbre 1.0, organizada por allí en Yucatán, con la ponencia Autómatas Celulares Neurales, un encuentro entre la IA y la biología. Desde el día 16 de octubre de 2021, firma Tabata Nicole Ríos Inorreta, líder del equipo allí en Yucatán. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo. Muchas gracias. Muy interesante la plática, sinceramente. Y bueno, de igual forma, les agradecemos a todos ustedes y les invitamos a seguir las redes sociales del equipo en Yucatán. Nos pueden encontrar aquí en Instagram y en Facebook. Y bueno, los invitamos a adentrarse junto con nosotros al mundo de la biología sintética. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.